general los hispanos no tenemos ese problema. Es decir, el pensamiento es al mismo tiempo, es la idea de asociación fundacional. O sea, nosotros fundamos naciones, o sea, ciudades, universidades, todas las cosas. Entonces es la idea de no dañar y, o sea, y tampoco permitir que sufra daño ese otro. Y con eso tienes al mismo tiempo socialismo o sea, tienes colectivismo e individualismo y no hay un problema entre ellos. O sea, hay un equilibrio. O sea, hay una... Es que ni siquiera es una tensión, hay una integración. Bueno, pero puede entrar en contradicción, ¿no? En el momento en el que Claro, claro. Eso es lo que dice bueno, que puede entrar en contradicción. claro. Y claro, pero es que eso ya es un poco caótico, porque ya depende de muchas condiciones. Digamos, cómo sea esa fricción. Se me ocurre un escenario que a lo mejor podría aclararnos un poco esto. Lo que te quería decir es, de base, el pensamiento hispánico no hace esa división del colectivo es lo más importante o el individuo, sino que hay un individuo que constituye el colectivo. Y luego, claro, es la idea final de soberanía, de que el pueblo es el soberano y esa soberanía se adjudica a través de Dios al ungido, al rey, ¿no? Y el rey representa un poco al pueblo. O sea, el pueblo cree en Dios, si eso es un buen rey católico, un buen rey cristiano, y hace lo que Dios le dice que haga, eh, el pueblo en principio está contento de eso, y el rey es popular. Un poco así. Claro, que haya una consecuencia entre lo que quieren, lo que quiere el individuo, digamos, y lo que quiere el colectivo. O sea, que coincidan. Que esa es la cuestión de, por ejemplo, lo que hemos hablado antes de Insula Cui, ¿no? La idea de un gobierno con el Se que tú busca quieres esa colaborar. coincidencia, sí. Claro, un Claro. gobierno con el que tú quieres colaborar en lugar de uno que te obliga a colaborar con él. O sea, el fundamento básico, ¿no? El fundamento básico de que haya digamos, una cohesión entre el deseo del individuo y el deseo del colectivo. Y eso es lo que no se da, eso es lo que se da cada vez menos, ¿no? O sea, y la democracia obviamente es un factor también que conlleva esa obligación a la entropía, ¿no? Este está mal, el otro está mal, cuestionamos todo y este estoy en guerra con este, con el otro y con el otro, ¿no? Y terminan esas guerras de grupo, que es lo que vivimos ahora, ¿no? Guerras de grupo, donde la mayoría dejó de existir, son minorías enfrentadas. En todo caso, sí, no me parece mal que pasemos, no sé si querían añadir algo sobre el tema que no lo hemos tocado, pues hemos tocado el aborto yo creo bastante suficiente hoy, pero no hemos tocado la cuestión de la metafísica, porque el otro día quedó algo pendiente. Sí, lo hemos tocado. El hereje lo ha tocado bastante en cuanto al tema de la sacralización y de la necesidad de la sacralización. Eso es entrar en terreno metafísico, quiero decir. Y, a ver, entramos en terreno metafísico porque, a ver, la física explica aquello en lo que consiste los objetos, desde un punto de vista de regreso y progreso teórico. Porque, claro, tú no puedes, claro, es lo que pasa con las teorías físicas, es que tú no puedes conocer a priori cuáles son esas leyes físicas. Entonces, tú lo que haces es un circularismo. Eso es lo que hacen los filósofos materialistas que quieren dar explicaciones eh, físicas, en lo que consisten las cosas. Entonces, por ejemplo, Platón o Einstein, ¿no? Piensan en la luz. ¿Cómo funciona la luz? Y empiezan a pensar en cómo, y empiezan a desarrollar teorías, ¿no? Y luego cuestionan esas teorías, por ejemplo, con la fabricación de prismas de luz. Colocan los prismas y miran cómo la luz los atraviesa y empiezan a cuestionar cuáles eran sus planteamientos. Por ejemplo, Aristóteles llega en su idea geométrica del cosmos, llega a sostener que el agua es triangular, lo cual es algo que me fascina. Eh, Porque el agua es triangular a nivel químico. Y eso él lo sostiene mediante la lógica, vamos, aristotélica y el trabajo pensando en ello. Y claro,
otros filósofos, claro, Aristóteles estaba muy equivocado en muchas cosas de la física. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo hay algo más allá de la física, que es la metafísica. La metafísica es lo que existe, lo que está más allá, que serían esas teorías. La teoría en el sentido de tea, de luz, porque ilumina. Entonces, la metafísica hablaría de lo que existe, mientras lo físico que hablaría de lo que consiste. Y hay una circularidad, claro, entre lo que consiste y lo que existe, que el filósofo materialista interpreta en sus teorías físicas y metafísicas. Entonces, quiero decir, los sistemas filosóficos más complejos incluyen siempre una teoría, o la mayoría de las veces van más allá e incluyen la metafísica. Entonces, la metafísica, el problema con ella es la especulación que plantea, porque en muchos casos va a cuestionar el principio de identidad. Y eso lleva al principio de explosión y entonces pueden deducir cualquier cosa en algunos casos. Entonces ahí en la física y sobre todo la metafísica de Aristóteles hay problemas gravísimos que heredan los tomistas en cuanto a sus concepciones del cosmos, y tienen problemas científicos y de investigación y de tecnología debido a ello. Entonces, en todo caso, hay que seguir siendo un filósofo materialista y no idealizar las teorías y lo que tenemos y seguir cuestionándolas sin parar. Y entonces, pero quiero decir, al final siempre tienes alguna forma de metafísica, por muy sofisticada que sea, y su estudio lo científico que sea. Y si es experimental y empírico, si se han construido los artefactos para los artefactos suficientemente cuestionados, los mismos artefactos, para dar los resultados que puedan decir, que puedan dar luz, que puedan ilustrar tus teorías, porque luego el empirismo no demuestra nada, ilustra las teorías, les da otra claro, es que es la verdad la verdad científica como identidad sintética de dos cursos operatorios. O sea, esa ilustración le da otro curso operatorio que añade más consistencia a la teoría. Pero luego, claro, tienes el principio de incompletitud de Gödel que te dice que todas las teorías son inconsistentes a largo plazo. Pero al final, la teoría de la relatividad general, la teoría general de Einstein es una teoría del todo, es metafísica, y lo que pasa es que es incompleta, no es que no sea metafísica, es que está incompleta. Pero la intención es que fuera completa, por eso choca con la cuántica, y por eso no explica los agujeros negros ni el principio del universo. Y habla de la singularidad, que la singularidad es pura y dura metafísica. Entonces, quiero decir, aunque la metafísica avanza, y esa es la idea de la revolución del pensamiento, tú nunca podrás negarla. O sea, tú podrás decir, o sea, lo que hacen bueno, y en eso no estoy de acuerdo con la metafísica, es negarla. Entonces, la negación de la metafísica es una postura metafísica. Esa es la jodienda. Los antimetafísicos son metafísicos también, solo que al dejar un vacío, pues causan lo que siempre causa ese vacío, que son problemas, pues no sé si de tipo ideológico, pero crítico filosófico igual. Entonces siempre aparece nueva metafísica, y la idea es su utilidad, ¿no? Bertrand Russell plantea, a través de Hume, Bertrand Russell plantea el problema muy bien y pone el ejemplo de la araña. Un científico le corta las patas a la araña y después le dice a la araña ven, y la araña no viene, la araña se quedó sorda. Ese es el problema del empirismo. Entonces el empirismo al final puede terminar creando irracionalidad. Porque decir que la araña no viene porque cuando le has cortado las patas porque está sorda, está bien desde el punto de vista, digamos, del razonamiento, dentro de tu propia burbuja es válido. No sé si me explico ahí, no sé, cualquiera. Ahí tú mismo el hereje, si quieres. Hombre, yo diría que eso es mal empirismo, eso es un empirismo mal hecho, ¿no? Porque el empirismo siempre acaba mal, porque el empirismo al final, como la cuestión metafísica no la puedes pasar, el empirismo necesita lo ontológico, la metafísica no. Entonces ahí es donde tienes ese choque, digamos.
Y Para siempre... empezar, yo entiendo metafísica como sinónimo de ontología, con lo cual a lo mejor aquí no estamos hablando de lo mismo exactamente. Yo por metafísica entiendo ontología, es decir, el ámbito del ser y el estudio también, porque hay dos sentidos de la palabra ontología. Ontología como el ámbito del ontológico y como el estudio del ontológico, ¿no? Entonces, pero para mí, siguiendo la tradición de la filosofía analítica contemporánea, metafísica y ontología es lo mismo. Un metafísico a lo que se dedica es a estudiar el ser de las cosas o las categorías máximas posibles del ser. ¿En qué se distingue eso de un científico cualquiera? Pues que el científico estudia las cosas en tanto que parte de una ciencia. Es decir, el científico estudia los animales en tanto que animales y parte de una teoría, por ejemplo, la teoría de la evolución, que te da cierto sentido a su campo, lo estructura de alguna manera, mientras que el metafísico tiene que preguntarse cosas más generales. El metafísico o el ontólogo se pregunta por cuál es el ser de las cosas que llamamos animales, ¿no? Y va más allá de lo que podría decir un biólogo, por ejemplo, o un zoólogo, porque, claro, tiene que componer, el zoólogo o el biólogo se pueden quedar en las categorías propias de la biología. Pueden explicar, un animal se distingue de un vegetal en que unos tienen X estructura o lo que fuera. Realmente, joder, no sé cuál es la distinción biológica, cómo se explica la distinción biológica entre animal y vegetal exactamente. No sé de qué criterios se usan los biólogos. Pero bueno, pero el metafísico o el ontólogo tiene que decir, tiene que jugar en parte con el lenguaje cotidiano, o sea, tiene que tener en cuenta no solamente lo que dicen las ciencias positivas al respecto de en qué consiste ser un animal, sino también en qué consiste ser un animal desde un punto de vista no científico, en qué consiste ser un animal en el lenguaje común, por ejemplo, y esto es lo que aquí puede haber un problema, que sería lo que critican los antimetafísicos, metafísica mal hecha, se podría decir que es el buscar qué es ser un animal en un sentido absoluto. Entender como que la metafísica es lo que busca o lo que encuentra o lo que persigue encontrar las esencias de las cosas en un sentido absoluto. Y ahí creo que la crítica antimetafísica tiene sentido, porque no se puede pretender encontrar el ser de las cosas en un sentido absoluto. El ser de las cosas se da en un sentido pues, positivo, por ejemplo, por medio de las ciencias, o en un sentido apelando al lenguaje común, o en un sentido psicológico, apelando a lo que piensa la gente de las cosas, pero no se puede encontrar la verdad absoluta sobre en qué consiste ser un animal en general, en absoluto, vaya. El problema de la cuestión de que lo sagrado no es antirracional y se tiende a ver lo sagrado como algo antirracional. Entonces, si llevamos toda la razón pura, nada es sagrado. Entonces te da lo mismo. Bueno, pero yo aquí no hablo de lo sagrado, o sea, yo aquí simplemente estoy diciendo que la vida trasciende lo biológico, o puede considerarse que la idea de vida trasciende el ámbito acotado de la biología, o el concepto biológico de vida, y eso no tiene por qué ir ligado a la sacralidad, aunque evidentemente por razones obvias suele ir ligado a la sacralidad. O sea, sí, exacto, es el punto de partida, digamos, si hay algo sagrado es la vida, ¿no? Que esa es la cuestión del punto de partida, ¿no? ¿Dónde y además, parte? de nuevo, tiene sentido que sea sagrado. Tiene sentido porque es adaptativo. Es decir, tiene sentido sacralizar aquellas cosas en las que nos va la vida. O sea, tiene sentido sacralizar aquellas cosas que son tan importantes, tan graves, gravedad, en el sentido de que tienen tanto peso, que nos va la vida en ello. Por ejemplo, el sexo. Pero de nuevo vuelvo a mi tesis de que tiene cada vez menos sentido en la medida en que el sexo cada vez va más desligado de la producción de vida, ¿no? Pero tiene sentido sacralizar la vida, tiene sentido sacralizar a los muertos, por ejemplo, porque también son una parte fundamental del espacio antropológico, ¿no? O sea, que cómo nos relacionamos con los antepasados y con los que vinieron antes de nosotros varía muchísimo una sociedad, digamos, en la medida de cómo considere a sus muertos. Si considera que son algo que han dejado un legado que conviene y que es nuestro deber o nuestra responsabilidad conservar y propagar, o si los consideramos pues polvo y cenizas. Si los consideramos solo polvo y cenizas, pues... Y es que es lo curioso, ¿no? Que se consideran hoy en día en la posmodernidad polvo y ceniza cuando en la realidad la posmodernidad no es más que nostalgia del pasado, nostalgia de muerte. Bueno, pero fíjate que ni siquiera en la posmodernidad se consideran los muertos. O sea, la muerte no está desacralizada en nuestras sociedades. Está más desacralizada que en el pasado, pero, joder, seguimos enterrando a los muertos o incinerándolos y teniendo ahí la urna con las cenizas de la abuela o yendo al cementerio a visitar a los muertos. Es decir, que ahí Ya no se vela. Ya prácticamente no se vela. Antes se velaba que no era normal. Y en este país... Buah.
Sí, es verdad, está más desacralizado que antes, pero fíjate que ahí el arrase de la modernidad no ha conseguido desterrar el aspecto que muchos llamarían supersticioso de ir a hablar con los muertos o ir a rendir culto a los muertos y tal y cual. Y yo, ojo, lo celebro. A mí me parece que es bueno que eso no se desacralice. Por lo mismo, por lo que es bueno que no se desacralice el sexo, o por lo menos que no se desacralice completamente. De todas maneras, el miedo a la muerte hoy en día es tremendo, es mucho mayor que antes. Eso se ha visto con lo que ha pasado con esta enfermedad. Así es mucho mayor. La gente tiene mucho más miedo ahora de vivir. Fíjate, simplemente de última de salir a la calle. Y al mismo tiempo, lo que no se valoran, ni los ancianos mayores, ni, bueno, el aborto se ha convertido ya casi en un negocio de la corporación farmacológica. Entonces ya no, o sea, está todo ya como controlado, ¿no? Estamos en una sociedad de control, ¿no? Estamos ahí numerados y marcados y sellados y todo lo demás. No sé, para ir cerrando, si quieren decir algo más, chicos. Bueno, yo diría que el miedo a la muerte hoy es superior al que era en el pasado porque también vivimos vidas más plenas, más intensas o más llenas de cosas. Le damos más valor a la vida del individuo, entre otras cosas, porque el individuo hace muchas más cosas ahora que antes. Antes un campesino medieval tenía una vida muy pobre en términos de experiencias, ¿no? Tenía una pobreza de experiencias tremenda respecto a la que tenemos nosotros, que estamos continuamente disfrutando, padeciendo, yendo, viniendo, y entonces eso hace que nuestras vidas sean más valiosas en cierto sentido, por lo menos desde la moral utilitarista que dicta que el máximo valor son las experiencias, positivas o negativas, el dolor o el placer, ¿no? Sin embargo, desde una perspectiva más tradicional que valora la vida y la expansión de la vida y no tanto el dolor, el placer o las experiencias que se viven mientras tanto, la vida sigue valiendo lo mismo que antes, claro. Yo volvería, hablando de responsabilidad, volvería a ligarlo con el tema de la responsabilidad para con los ancestros. O sea, la vida, perpetuar y mantener y hacer que la vida progrese y prospere, es una responsabilidad que tenemos para con nuestros ancestros, no solamente con los presentes, que esto es lo que se olvida completamente en nuestras sociedades occidentales porque somos utilitaristas, pensamos que los criterios máximos de valor son el placer o el dolor y no pensamos en la vida como valor, ¿no? Entonces, somos irresponsables en la medida en que no consideramos que le debamos nada al mundo ni a nuestras sociedades, que es un error. Lo vi, por ejemplo, el otro día hablando, un chaval decía, yo no le debo nada a mi país, yo no le debo nada. Bueno, pues joder, sí le debes mucho, le debes el lenguaje que hablas, le debes quién eres en general, ¿no? O sea, le debes todo realmente. No le debes nada, no es al contrario, le debes todo a tu país, que no son solo tus padres, en fin, que el individualismo moderno está desorientado.